le aplica a la máquina aceite y grasa. Pues alguien me preguntaba que si era una grasa especial. Pues normalmente eso es la grasa, lo que hace es, hay un tipo de grasa especial, pero eso ya es dependiendo del fabricante de la grasa, el cual no se sale de donde uno la aplica. No recuerdo muy bien la referencia, pero lo que hace es que a lo que yo la aplico en un piñón, ella se mantiene dentro del piñón y no se sale sobre las partes o se sale hacia las paredes donde está alojada. Yo utilizo mucho la grasa que utilizan para las bicicletas de carreras. La que vienen de para los piñones de hay una de sí. Blanca de litio. Sí, blanca. Es muy buena. Muy buena. Pero eso sí, esa no se desprende de ahí. Sí, esa, sí, es una azul o una roja. Es que no recuerdo. Me tocaría de verdad averiguar bien el nombre. Muy buena. Ya. Esa es la Venturello. ¿Litio azul? Sí. Claro, hay unas especificaciones de grasas que son buenas para eso. Sobre todo, por ejemplo, para la 20U, que viene con baja lubricación. Para que no estar echándole así. Entonces le echa esa grasa y esa se sostiene más harto tiempo. ¿No? Sí, es verdad. Y merma ruido. Eso sí, hace muchos años la tengo. Entonces, básicamente el aceite también, si ustedes se fijan, la máquina tiene unos puntos donde le indica, si quieren miremos acá el señor. Entonces, normalmente donde se le aplica grasa o aceite, viene designado, inclusive viene marcado. Aceite. Normalmente en el gancho se le aplica aceite de pez a 4 horas. En esta parte de acá que es movimiento del corte, o ahí está el eje, el rodamiento, ahí también se le aplica una vez por semana. Una gota de aceite acá en la parte de adelante. Una También. en la parte de atrás, que también es el mismo. Sí, es una gota de aceite realmente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en la parte de acá les indica como los puntos de lubricación, dónde debemos aplicarle grasa y dónde debemos aplicarle aceite y qué cantidad de tiempo. ¿Listo? En la parte de arriba normalmente, que es el motor del cambio de color. Si quiere agarrar por acá, lo puede ver mejor. Aquí está el motor del cambio de color. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, ahí lleva grasa. Realmente, ¿qué hace el motor? Él desplaza el cabezal al color que necesita. Entonces, esos llevan unos dados. Entonces, él lleva unos dados. Y esos son los que llevan grasa. Realmente, ese es como el mantenimiento. Y en la parte interna, normalmente yo le aplico un poco de grasa retirando esta tapa. Hay una leva. Esto les voy a mostrar unas imágenes donde está la leva ya prácticamente destapada. Simplemente se retira esta tapa de acá y se le aplica con un destornillador adentro donde genera el movimiento. Sí, en el reciprocador. Ya realmente no se puede uno exceder, digámoslo, en cuanto al aceite o a la grasa, porque como todos sabemos el exceso lo que va a generar es contaminación de prendas. Y si le echa mucho, pues también acumula Dale. mucha mota. Usted también dijo que una gotica de aceite en la barra de aguja. Sí, en las barras de agujas normalmente. Una vez por semana. Eso es por polución. Inclusive alguna vez me pasó en una bordadora que se nos metió una mota por falta de limpieza y dentro del empuje y la barra se frenó y la máquina quedó. Después de desarmar toda la máquina nos dimos cuenta de que era una mota. Entonces, todo eso del mantenimiento es importante, porque normalmente este tipo de hilos a veces sueltan una polución. Entonces es bueno decirle a las personas que la mantengan siempre limpia. Normalmente los hilos también tienen una vida útil y el polvo lo que hace es que los va dañando. Entonces también eso a veces influye mucho de que reviente tanto el hilo. Resulta que son los hilos. Bueno, otra de las características que tiene la máquina es que el corte es generado automáticamente. Entonces el diseñador o programador él hace toda la gestión para que la máquina haga su postura y corte. Nosotros podemos eliminar, digamos, el corte mediante un parámetro, pero pues lo ideal es que corte para que ella misma se desplace, ¿no? Entonces, también lo que hace es el cambio de color automático, que es lo que genera este movimiento de este motor. Señor.
porque cuando corta, hace el corte, ¿sí? Sí. El hilo no sale de la prenda, sino que la máquina, digamos, va a iniciar con otro color. El cabezal se fue y el hilo se fue, o sea, se quedó. ¿Me hago entender? Sí, es posible que no esté generando bien el corte. Entonces, o esté cortando solo el hilo de abajo, porque puede pasar. Entonces, se acuerda que les expliqué el cazahilo entre más atrás es posible que no coja el hilo de arriba. Entonces, es posible adelantar un poco más el cazahilo para que tome los dos hilos. Es posible, claro. Normalmente lo que se explicaba, entonces hacemos un corte manual y verificamos que estén los dos hilos cortados. En unas familiares pasa eso. También puede ser ya tiempos electrónicos, ¿no? Una tarjeta esté fallando, entonces el corte no salga en el tiempo adecuado. Es posible. Ahí ya toca sentar a revisar varios factores. Entonces, si ustedes se fijan, él llega y le entra una corriente bastante fuerte, él se autorregula y a la máquina siempre le van a entrar los 110 voltios. Igual, ese estabilizador tiene unos fusibles en la parte interna y la máquina como tal. En esta parte la máquina le indica fusible de 6 amperios. Normalmente siempre van alojados aquí en esta parte, ¿no? Entonces al retirarlo, ustedes con un multímetro lo que hacen es medir continuidad. Si no hay continuidad, quiere decir que el fusible está dañado y por ende la máquina no va a prender. Básicamente eso es uno de las protecciones que tiene la máquina en cuanto a la parte de corriente o de voltaje. ¿Listo? Señor. Leí ahí que, o sea, usted decía que 110, y leí ahí que dice 110, 240. Ah, pero el interruptor. La entrada de Sí, la entrada de la... Pero si ustedes se fijan acá, la máquina como tal, en la placa principal, no sé si se alcanza a ver el voltaje. Eso, 110 voltios. Entonces todas las máquinas vienen designadas con su placa. Antes de prender una máquina normalmente uno verifica. Entonces para que lo tengan en cuenta el voltaje, para no ir a dañar las máquinas. Bueno, otra de las características que tiene esta máquina es que maneja un interruptor de parada de emergencia. Entonces, como su nombre lo indica, si por algún motivo a alguien se le cae una tijera o se le va un dedo a la aguja, puede pasar, generando la máquina o algo, alguien la arranca. Entonces simplemente parada de emergencia. La parada de emergencia, ¿qué hace? Desactiva totalmente la corriente de la máquina y en cualquier parte de donde, un ejemplo, la máquina quedó con la aguja abajo, ahí quedó. Si ustedes lo oprimen, el único botón que tiene la máquina es el del start o el arranque o el del stop o parada. Cuando ustedes paran de acá, la máquina llega a sus posiciones iniciales. Entonces, si por algún motivo hay un accidente, hasta que la máquina no se mueva no va a parar. Entonces, por eso precisamente es el botón de emergencia. ¿Señor? Arriba, el botón está en la parte de arriba. Sí, señor, en el mismo panel. Entonces hay que tener en cuenta porque muchas veces las personas apagan la máquina y lo que hacen es oprimir el botón. Y a lo que la van a prender, la máquina no va a prender. Entonces, importante. Hay que volver a oprimir el botón. Normalmente esto es solo emergencia. Normalmente no movemos el botón. Pero si llega a pasar de que la máquina no nos prende o por algún motivo, vamos a prenderla ahí. Así que miramos por acá. Entonces ahí se saltó el... Mira lo que pasó. Me ha pasado que me llaman y me dicen que la máquina no prende. Tiene tres. Y resulta que es que tiene el botón de seguridad o de emergencia puesto. Entonces aquí para que lo tengan en cuenta. Tiene que estar arriba, lo oprimen y lo giran a la derecha. Y tiene ahí inclusive una señalización del botón. Sí, exacto. Entonces ya estando arriba. Esas también tienen. Sí, normalmente todas tienen. Y a todas les pasa lo mismo. Cuando tienen el botón de parada de emergencia, no van a arrancar. Señor. Sí, sí. Ya lo que se le arranca, ya está. No, Alex, Sí. cuando
se dice que la máquina es compacta, ¿a qué hace referencia? Una máquina bordadora compacta. Compacta. Sí. Yo he visto máquinas de una cabeza con un mueble así, ¿sabes? Completo. Compacta y cilíndrica, de gorras y trabajo plano. Compacta, sí. Y he visto como esta que es así sencilla. Ah, bueno, ya sé lo que usted, sí, lo que el compañero dice. Que viene ya con la... Le dicen que vienen con tejido plano y bastidor de gorra, entonces pueden trabajar independientes, pero es un solo cabezal. En este caso, aquí por ejemplo tenemos una bordadora SG1202, pero si ustedes se fijan, este sistema de gorras trabaja para los dos cabezales. No puede trabajar tejido plano y tejido de gorra o tejido tubular. Entonces, esas compactas lo que hacen es que trabajan una parte plana y parte tubular. Entonces, digamos que son, a la final son dos máquinas independientes, pero van montadas en un mismo mueble. Esta, por ejemplo, maneja lo que es un eje en la parte superior y un eje en la parte inferior. Entonces, los dos están enlazados. Y del mismo tablero se manejan las dos. Sí, entonces esas compactas lo que hacen es que vienen, en realidad son dos máquinas independientes, pero vienen en un solo mueble. Es como si tuviéramos dos de estas en un solo mueble, y esta en plano y esta en gorra. Eso es, creo que sí, porque he visto unas máquinas que funcionan de esa forma. De los 196 grados, para que lo tengan para los que no alcanzaron a visualizarlo mejor. Pues ahí está la punta del gancho. Aquí está la punta del gancho sobre la aguja, el retenedor de canastilla alineado a la aguja y en 196 grados. La mirilla que va siempre a la parte del brazo. Entonces, por ejemplo, acá en este nombre que es James, si ustedes se fijan, él empieza por la J y lo que hace es que salta con hilo hasta la parte de la A. Entonces, lo que yo les explicaba es un desplazamiento con hilo dentro del mismo bordado. Normalmente es de diseño, exactamente, pero la máquina tiene la función que si el salto es mayor a cierta distancia, ahí solo me indican 1, 2 y 3 hasta 9. Entonces, dependiendo, donde 1 me hace el corte y 3 me hace el salto. ¿Sí? Entonces es como darle un parámetro a una máquina para que corte o se desplace por hilo. O viceversa, si uno quiere de pronto que la máquina corte en todo, Exactamente. uno le pone el punto más. Entonces, en vez de que yo le dé estos desplazamientos, lo que es que la máquina automáticamente en el corte me deje el nombre totalmente limpio. Listo, con mucho gusto. Normalmente, ¿para qué se utiliza esto? Esto se genera por producción. Entonces, para que la máquina sea más eficiente, sí, por rendimiento. Entonces lo dejan con saltos. Pero entonces tienen una persona que pule. Pero entonces la máquina está todo el tiempo trabajando y está sacando trabajo. Si la máquina genera bastantes cortes, lo que va a hacer es que va a ser más lento el bordado. Gracias. Con mucho gusto. Señor. Teacher, una pregunta. Digámoslo allá, en los grados, sí, digamos, ¿eso se pueden correr o simplemente ya, digamos, bien estándar ahí? No, Corrección. digámoslo, la leva donde va el... No, lo digo yo, disculpe. Claro, yo entiendo que la oprimo y Sí. corre, pero acá en estas mirillas, si esto, digamos... que se llegan a descalibrar el movimiento de la... Eso va en un eje sobre unas partes planas o camas. Entonces va siempre va fijo, se puede decir. Esa parte va fija. Bueno, Entonces no es probable de que se llegue a mover. Yo no quiero que tenga la... no, que no se puede correr. Claro que sí, la velocidad es regulable. Entonces, inclusive el diseñador le puede dar la velocidad a la máquina. Pero entonces normalmente yo le puedo dar aquí las especificaciones de velocidad. Directamente lo puedo hacer y ahorita lo vemos cuando estemos moviendo la máquina. Se les voy a explicar icono por icono, porque es importante que le pongan cuidado la forma en cómo van todos los iconos, porque de aquí depende que ustedes entiendan esas máquinas. Se puede decir que son los mismos iconos,
Pero entonces, al ser esto una pantalla táctil, lo que hace es que sea más fácil de visualizar y uno puede entenderlo mejor. Entonces empezamos con eso. Inclusive esta máquina tiene lo que son unas ayudas y viene en español. ¿Sí? En esa máquina viene ya en inglés y ya entonces toca entrar a buscar los parámetros. Entonces ya manejas mediante valores numéricos. Y esta ya es más de visualización. Otra cosa, Señor. hay dueños de bordado que mandan un bordado, pero sale con muy grueso. Me lo mandó con mucha puntada. Mucha puntada. Hay que rebajarlo. ¿Cómo lo rebajo ahí? No, normalmente eso se hace desde el diseño. Eso es el diseño. Ese es el diseño como tal. O sea, usted no puede entrar a modificar un diseño En la máquina. y no le cambia las puntadas. En la brother, perdón, Sí, creo que las distancias, pero dice de pronto de la densidad. Cuando hablamos de muchas puntadas es densidad. Ahí es donde yo voy y les digo que es importante que el diseño esté bien hecho, que si no está bien, la máquina no les va a trabajar. Sí, o sea, entonces eso sí es importante. Claro. Entonces, básicamente para cambiar el bastidor o el tambor de área libre, normalmente manejamos bastidores redondos, vienen unos rectangulares, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, para el bastidor de contorno de área libre vienen tornillos Bristol número 3. Vienen dos a la derecha, dos a la izquierda, y vienen lo que son unas prensas para sostener el material. Entonces normalmente sobre la tabla se monta en la parte de arriba el material. Hay personas que prefieren montar la entretela ahí, otros que simplemente cortan el pedacito del diseño y lo van colocando en la parte de abajo. Entonces, simplemente ahorita podemos ahorita de pronto montar uno para que la vean trabajando, para que lo entiendan un poco mejor. De un colegio en una prenda así que cuando es muy elástica se pierde la ubicación y a veces son de varios colores un escudo, entonces al moverse ya no va a quedar igual. Es mejor asegurar toda la prenda. Sí, normalmente es mejor tener las prendas bien aseguradas, porque obviamente si una prenda se llega a salir del tambor como tal, va a empezar ya es difícil ubicarla. Se puede hacer, pero ya es difícil, realmente. Una de las formas, digámoslo, de trabajar, sí es como entamborar o pegar prendas. Eso sí es las dos formas. Entamborar, marcar el centro. Sí, normalmente siempre marcan las prendas con un punto o le dan una ubicación. Inclusive a veces utilizan guías. Entonces, por ejemplo, para el frente de una camisa, lo que hacen es que utilizan, digamos, un cartón y entonces siempre ponen ahí en el frente y le ponen un puntico y vienen y lo ubican en la aguja 1, bajan la aguja manualmente y lo hacen. Sí, esos son temas ya digámoslo como de operación, pero pues sí es bueno, es válido que lo sepan cómo funciona. A veces a uno le dicen, bueno, ¿y cómo hago para que el diseño me quede todo en el mismo? Ya. Inclusive creo que vienen unos... Yo creo que era 3 años. Y él me enseñó y siempre yo iba a bordar, digamos, una prenda y una cruz de una vez, con una tiza. Y ya usted iba seguro de que... Sí, ahorita ha avanzado demasiado, inclusive venden unos bastidores metálicos, magnéticos, y vienen como una cuadrícula, entonces viene una guía y uno los monta y siempre van a quedar, y si es que siempre va a quedar igual. ¿Esto no se descuadra el pantógrafo? Eso se descuadra, claro, siempre y cuando las correas se sean, ahí va a empezar. Ahí es donde empezamos a determinar que la máquina nos está fallando, ya sea en X o en Y. Por eso les digo que los 3 movimientos indispensables de la bordadora son esos 3, porque entonces empieza a distorsionar el diseño. No sea porque la correa está
que la correa esté cedida, pero se ha descuadrado. Sí, entonces, por ejemplo, en este movimiento que hacemos de derecha a izquierda, ya no me va a quedar así, sino se va a salir una puntada hacia allá o se van a subir unas puntadas hacia acá. Ahí es donde uno empieza a determinar. Es un poco cero, me parece que se ve, me parece. Es más como de diseño. ¿Sí? Sí, eso ya es más de diseño. Entonces, si ustedes se fijan, la puntada viene como en diagonal. ¿En dónde? En esta parte. Estas esquinas son de diseño, entonces se hacen así. Porque lo que se hizo fue tomar una gráfica. Hay programas que hacen eso. Entonces, usted toma una gráfica, un JPG, y lo pasa a puntadas. Él lo hace, pero no queda exactamente igual y no queda bien. Es automático. Pero ya cuando el bordado se corre es por desgaste de correa. Puede ser por la fijación más de los materiales. ¿Se acuerda que les decía que tiene que quedar como tambor? Tiene que quedar bien asegurado. La prenda tiene que quedar bien asegurada al tambor. Porque entonces, un ejemplo, esta es la forma en que lo sostengo. Y el material se mueve, se va a ver distorsionado el diseño totalmente. Y el material sube con la misma aguja. Sí, el material está muy suelto, entonces empieza a hacer este movimiento. Sí, normalmente él tiene que estar bien tensionado. Depende, porque si uno va y tensiona Una licra. un pique de pronto que es bien acartonado, lo que hace es romper la tela. Sí, eso es dependiendo Sí, de la tela. sí, depende de la tela, sí. Usted la licra no la puede tensionar mucho porque cuando la suelten, el bordado le va a quedar así. Era así y ahora le va a quedar así. ¿Cierto? Colocamos la placa y verificamos que esté en el centro, porque la placa también tiene una tolerancia. Mecánicamente ya tiene una tolerancia. Entonces alguien me preguntaba, ¿cómo hago para que me dé el punto 100? El panel, si ustedes se fijan acá, tiene un icono que dice 100. Entonces ella automáticamente va a retornar a ese punto. Entonces, oprimimos el volante y damos que baje. Entonces, ella automáticamente va a parar en el 100. como dos puntadas ahí. Sí, es posible que dé 2 vueltas hasta que busque el sensor en la parte de acá. O sea, allá en el, donde me muestra la reglita, usted la movió y se corrió de 100 a otra medida. Y es posible que si yo la vaya a mover, la máquina no me deje, que es lo que normalmente pasa, lo que yo les explicaba. Si la máquina no está en las posiciones adecuadas, ella no va a arrancar. En la parte derecha del panel, perdón, en la parte izquierda, aquí me indica una serie de mensajes. Entonces, vamos a hacer un movimiento. Entonces, si ustedes se fijan acá en esta pantalla, ¿se acuerdan que yo les decía que aparecía el icono del 100 y una línea? Quiere decir que la máquina no está en 100. Y si hay, por ejemplo, ¿No se alcanza a ver? No. ¿No lo alcanzo a ver? Bien, acá está. No. Solo el aro amarillo. no, Alex, y si Señor. ahí le das play, ella, ¿qué mensaje me bota? No, la máquina le dice que no está en 100. Ahí se Sí, bota. ahí como no tenemos diseño, no tenemos nada, entonces No hace nada. Sí, pero normalmente la máquina no va a arrancar. Ella le va a decir que la parada de 100 está mal. Entonces, precisamente por eso trae estos mensajes acá. ¿Señor? Sí, ese cambio de color creo que aparece. No, inclusive la máquina está parando en otra posición, está mal posicionada. Si ustedes se fijan acá, indica el color del diseño, indica el color que debería estar la aguja y aquí le indica mecánicamente en qué aguja está. Entonces ella debe coincidir los tres, el 1, 1, 1.
que para corregirlo que... Entonces ahí, por ejemplo, lo moví al 100, que es el movimiento para que se desplace el cabezal, y lo voy a girar manualmente. Entonces ahí ahora sí aparece 1, 1 y 1. Esa sí es la posición. ¿El potenciómetro como tal no le marca eso o lo maneja diferente? El potenciómetro lo que me hace es determinarme la posición de la aguja. Pero entonces, alguien normalmente le mueve a uno esto y la máquina tampoco le va a funcionar. Y entonces la forma de identificar es esto. 1, 1, 1. Esos son como los pasos para arrancar la máquina. Si esas posiciones están mal, es posible que no vayan a poder trabajar. Entonces uno a veces dice, no, la máquina está dañada, pero resulta que no, es que está mal posicionada. Y lo que les digo, movimientos manuales normalmente uno no los hace. Ese tipo de movimiento normalmente uno no lo hace sino para verificar. ¿Señor? Estando prendida la máquina únicamente para ver. Sí, de hecho uno nunca mueve eso, solo cuando hace ajustes mecánicos. Entonces en el dado caso de que alguien, pues se los explico para que tengan en cuenta de que de pronto el operador o algo les mueve y entonces uno empieza a mirar y la máquina no trabaja. Entonces puede darle start, puede hacer lo que sea y si ustedes no saben esas cosas no van a poder arrancar la máquina. Desde esa perilla, ¿cierto? Yo busco cualquiera de las agujas. Sí. Le da posición. Le doy posición a de este cualquiera volante, de esas. del motor del cambio de color y de este. Sí, pero si el motor está en otra posición es posible que tampoco le dé. Entonces por eso sí es importante que esté ubicado. Y el panel automáticamente va cambiando 1, 2, Sí. 3. Entonces yo después de hacer estos cambios manuales normalmente siempre apago la máquina. Porque si no entonces es posible que se bloquee y no me genere ningún movimiento. No hay necesidad de desconectarla ni nada. No, simplemente apagarla, que es lo que yo les decía. Como normalmente uno no mueve las máquinas manualmente porque ellas son, se puede decir que automáticas. Las máquinas cortan, hace cambio de color. ¿Qué hace la máquina? Lo que uno le programa. Entonces siempre y cuando esté mal las posiciones, pues obviamente no va a arrancar. Entonces ahí ya me apareció bien la posición 100 y están las agujas. Entonces alguien me decía, ¿cómo hago para mover el cambio de color? Entonces aquí si ustedes se fijan, vamos a hacer nuevamente este símbolo, agujas, y hay dos flechas hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces aquí ya me aparecen las 12 agujas y voy a darle por ejemplo 2. Entonces ya se desplazó él automáticamente a la aguja número 2. Nuevamente, aguja número 3. Entonces si ustedes se fijan acá, ya aparece uno. Entonces normalmente pues esos cambios manuales o de paneles siempre y cuando uno lo requiera. Simplemente, ¿qué pasa? El diseñador hace la bandera de Colombia y son 3 colores. Independientemente de donde yo los tenga ubicados, yo los programo acá a la máquina para que ella los busque y si se equivoca de colores porque realmente yo lo he puesto mal. Básicamente eso. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo encontramos lo que es los colores del diseño. Entonces ellos vienen enumerados de 1 a 12 dependiendo el diseño que tenga. Entonces si ustedes se fijan en esa parte, en esa pantalla está totalmente oscura porque no hay ningún diseño, porque la máquina está bloqueada para editar o para cargar. Entonces, ¿cómo sé cuándo está cargada? Aquí. Entonces este símbolo me indica, el de la aguja y el de la flecha amarilla arriba y abajo, me indica que la máquina está bloqueada y puedo cargar diseños. Si yo lo oprimo acá, me dice ejecuta la confirmación de bordadura. Entonces le voy a dar enter
y ahí ya me va a aparecer el diseño que está cargado en este momento. Entonces voy a cargar un diseño. Tengo que seleccionar este icono para que la máquina me deje entrar a esa parte y tengo que entrar acá a este símbolo y aquí ya me aparece la parte donde están los diseños de la memoria interna. Entonces vamos a trabajar con los diseños de la memoria interna. Entonces vamos a hacer unos procedimientos básicos que son carga de diseños, carga o configuración de colores para cada aguja, cómo habilitar la pantalla y cómo deshabilitar para el modo de edición. Entonces, digamos que esto va a ser lo básico para que puedan trabajar la máquina. ¿Listo? Entonces, como les venía indicando, este icono es para habilitar la pantalla para cargar los diseños. Entonces en este momento me indica que yo puedo cargar mediante este icono que ven acá. Lo vamos a oprimir. Ya dentro de la memoria hay una serie de diseños ya predeterminados. Los vamos a cargar. Seleccionamos el diseño y oprimimos el de la aguja con la flor. Entonces, para que la máquina lo cargue, tienen que deshabilitar esta función. Ejecute la confirmación del bordador. Entonces ahí ya me va a aparecer el diseño. ¿Listo? Esa es la forma, digámoslo, sencilla de cargar esto. Si seguimos de izquierda a derecha, encontramos este icono de acá. Si vemos dos agujas y un piñón, con ese podemos identificar cuántos colores tiene el diseño. Si ustedes se fijan en esta flechita de acá, tiene 9 y 9, entonces quiere decir que tiene dos colores. Ya previamente el diseñador le da esos colores. No es que yo le pueda agregar colores ni nada, sino simplemente eso ya está ejecutado por el programa de diseño. Aquí yo no le puedo agregar ni quitar. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, acá encontramos del 1 al 12 y entonces vienen en este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la paleta de colores, y en las agujas vienen acá marcadas. ¿Listo? Igualmente aquí ustedes las identifican como 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo tenemos un diseño que tiene dos colores y los dos los voy a hacer con el mismo color. Entonces el 9 y el 3. Entonces, ¿qué pasaría? La máquina va a empezar a trabajar con el 9 y cuando termine se va a desplazar al 3. Entonces, luego de terminar le voy a dar aquí Enter. Si por algún motivo yo tengo alguna duda de qué son todos estos iconos, este panel me permite generar lo que son una lista detallada de cada icono en español. Entonces, eso es una ayuda muy grande para saber para qué funciona cada icono. ¿Listo? Entonces, para no confundirlos tanto, entonces simplemente vamos a aprender a cargar y a cargar colores, que eso es básicamente lo que hace el operario. Listo, entonces ya después de tener nuestro diseño, ya pusimos los colores, ahora vamos a determinar el bastidor. Entonces, aquí en la parte de arriba me está indicando el bastidor, qué tipo de bastidor voy a utilizar. Si voy a utilizar uno para gorro, si voy a utilizar uno tejido plano o el bastidor grande. Entonces en este momento tenemos el grande.
Y aquí podemos identificar o podemos mover, más que todo es ubicación. Podemos ubicar dónde quiero que me quede ese diseño mediante estos. Es posicionamiento del bordado dentro del tambor o el bastidor. ¿Listo? El del centro me está indicando la velocidad en que quiere que vaya el bastidor. Entonces, cuando están dos flechas, ustedes si se fijan, viene a hacerlo bastante rápido. Si aparece con una sola flechita, lo va a hacer más despacio. Así que se va a mover el bastidor bastante lento. Entonces es como para que quede mejor ubicado. Aquí vamos a mirar, él me va a hacer un reconocimiento mediante el movimiento del bastidor. Entonces ahí me aparece como border check. Entonces yo lo voy a oprimir y él me va a decir que si es seguro mover el bastidor. ¿Listo? Entonces le voy a dar enter y él va a hacer un reconocimiento del área donde va a estar el diseño. Entonces básicamente eso es lo que va a hacer el operador: verificar colores, carga de diseño, verificar que el bastidor no se vaya a estrellar. En este caso yo le tengo unos límites. Cuando la máquina viene de nueva ya no trae límites de ningún tipo. Entonces esto aparece sin bastidor. Aquí no aparece nada de bastidor. Entonces seleccionar bastidor, dice que está apagado. Entonces aquí en esta parte va a aparecer una X. Y si ustedes van a seleccionar el bastidor, dice que no hay bastidor. ¿Sí? Entonces normalmente siempre que yo entrego una máquina la entrego con unos valores para determinar. En esta parte de acá le doy los límites. Entonces voy a preparar una hoja para ustedes y les voy a dar todos los límites para que no tengan que hacerlo manualmente. Hay un procedimiento, pero entonces le toca a uno medir el centro del bastidor y hacerlo manualmente. Pues yo ya los tengo predeterminados, simplemente introducir esos valores ahí y ya no tiene ningún problema. Como nos está por ejemplo en este caso. Aquí hay una serie de valores. Le voy a dar enter. Va a seleccionar el bastidor. Ahí es la medida del bastidor. Sí. Entonces ellos lo que hacen es, para que la persona lo haga, ahí está en todo el centro, para que cada persona le dé una, digámoslo, personalizar los límites para que no se estrelle la máquina. Entonces pues normalmente yo ya los tengo preestablecidos, que es a 1 centímetro del bastidor. Entonces si ve que ya no aparece aquí la X del... No sé por qué ellos de fábrica, y eso aparece en todas las máquinas. Algunas lo tienen ya predeterminado, pero en estas es para personalizarlos. Entonces aquí si ustedes se fijan, ahí está en toda la mitad el diseño. Le voy a dar border check, me va a decir que si es seguro mover la máquina en ese área, me va a decir que sí. Entonces ahí sabemos que la máquina está en la aguja 1, ¿sí o no? Porque ¿cómo voy a identificar yo que la máquina no se me va a estrellar? Porque aquí en el panel, en esta parte de acá me aparece 1, indica que mecánicamente está la aguja 1 programada en la 1. Entonces ustedes se fijan, normalmente por manual dice que uno siempre debe visualizar este área en la aguja 1, pero pues por trabajo a veces está en la 12, entonces siempre tienen que entrar a revisar en el panel. Eso sí, antes de hacer el chequeo del borde, hay que hacerlo en la aguja número 1, normalmente. Bueno, entonces aquí, este de acá que es para seleccionar el bastidor, es este mismo de acá. Si ustedes oprimen acá, ahí va a aparecer también el mismo, la misma pantalla.
Entonces, tanto este como este son los mismos. Alguien me decía que la velocidad. Aquí está la velocidad. Yo puedo trabajar la máquina dependiendo de lo que ustedes necesiten. En la parte de aquí encuentran unas coordenadas de los motores. Eso sí ya es como interno. Son unas coordenadas que ella está ubicada en este momento. ¿Listo? ¿Está ahí claro o algo que...? Entonces, encontramos más iconos de la parte de acá. Bloqueo de bordado, carga de bordado. Este de acá es para generar diseños o letras. El alfabeto, ese ahorita vamos a hacer un énfasis, vamos a saltar y lo detallamos bien. Este es para programar lo que son los cambios de color, pues para darle color al diseño. Este icono de acá, si ustedes se fijan, es para mover la caja de agujas, dependiendo de donde ustedes la necesiten. Alguien me decía, ¿cómo hago para mover esto? Entonces, en vez de manejarlo manualmente, se maneja desde esta pantalla. ¿Listo? Ahora, existe aquí otro icono, que es el punto 100, que ese es el que ya les identifiqué, que es la posición del arranque de la máquina, y aquí existe un corte manual. Entonces, normalmente la máquina hace cortes automáticos, pero si requiere hacerlo manual, yo lo puedo hacer de esta forma. Entonces, ahí me hizo un corte. Otra vez, por. ¿Listo? Hasta ahí clara la carga de los diseños dentro de la memoria interna. Ahora lo vamos a hacer como si lo fuéramos a pasar de una USB a la máquina. Entonces, no necesita estar apagada ni necesito, digámoslo, como deshabilitar. Digámoslo como en el Windows, que uno necesita a veces retirar USB o colocar USB. Plug and play. Cuando yo le oprimo este disco de 3,5, que aparece este símbolo de acá, me dice que hay un disco USB. Bueno, aquí me está leyendo, pero como no tengo ningún programa de diseño, simplemente me lee las carpetas. ¿Listo? Entonces tiene que haber un formato válido para que yo lo pueda ejecutar. Entonces, para salir de ahí, con este icono, que aparece un muñequito con la puerta saliendo. Entonces lo oprimo, va a salir de ahí. Ahí ya me permite retirar la USB. Si yo llegara a retirarla de pronto en algún momento, es posible que se pierda esa información de la USB. Es básicamente eso, se dañan los archivos. Normalmente los virus están diseñados para Windows, entonces no se aplica como para estos paneles. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya aparecen diseños en DSB que son compatibles con la máquina. Entonces, vamos a mirar este no sé qué será, proyecto. Pues. Entonces, normalmente hay una carpeta de exportar e importar. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Selecciono el diseño y le voy a dar esta carpeta que me está indicando que lo voy a dejar en la memoria interna, porque no lo puedo trabajar directamente desde la USB, me toca pasarlo a la memoria interna y ahí sí trabajarlo. Sí, claro que sí. Y entonces, en este caso, por ejemplo, me dice que si quiero darle un nombre al diseño, yo lo puedo nombrar de cualquier forma, básicamente son valores numéricos. Ahí él me asignó el número 39. No, solo números, valores numéricos. Entonces le doy Enter,
y ahí ya me lo guardó a la memoria interna. Entonces, esto es un disco externo, que es el disco de 3,5, y la memoria interna son estas florecitas de la parte de acá. Entonces selecciono y lo guardo con el número 39. Entonces el 39 viene siendo este diseño. ¿Listo? Entonces básicamente así es como funciona. Entonces pueden guardar de la USB al panel y el panel a la USB. Bueno, aquí vamos a encontrar, señor, para borrar un diseño. Entonces, por ejemplo, modo de edición, que el diseño no esté. Entramos a la memoria interna, que es esta parte de acá. Entonces seleccionemos este. Y este icono de acá dice borrar el diseño seleccionado. Le voy a dar Enter. Ahí ya lo borré. Si por algún motivo se nos llena la memoria, entonces yo puedo entrar a eliminar ciertos diseños que ya tengo en la memoria, pero pues los cargué a la memoria interna, entonces puedo eliminarlo. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta de pronto que Señor. hay otro cuadrito de los trébol, que si de pronto oprime mal ese, le puede eliminar todos los Así hay uno que selecciona todos los diseños. Básicamente una de las ventajas de esta máquina es que viene en español. Entonces, como yo les decía, todos los iconos a los que ustedes acceden, vamos a hacerlo en esto nuevamente. Entonces por acá. Entonces encuentran este signo de interrogación. En este signo de interrogación me indica uno para qué sirve. Poner dibujo abordado, seleccionar tipo de dibujo, orden ascendente, orden descendente, dibujo previo, abrir ventana de administración del disco e importar dibujos. Pues básicamente eso es una de las ventajas de esta máquina, que viene en español y es muy visual, que es algo que yo les decía, que después de que ustedes aprendan estos iconos de acá, esas máquinas van a ser muy sencillas. ¿Sí? Bueno, aquí encontramos una parte que es bien interesante, que es para adelantar puntadas o atrasar puntadas. Entonces, vamos a abrir el diseño como tal. Normalmente para que la máquina trabaje está indicada por este símbolo, que está indicando la aguja y está indicando que sube y que baja. Con este símbolo me está indicando, siempre estas dos flechitas indican que va a ser a alta velocidad. Y con una sola flechita, acá esta de acá, me está indicando que es a baja velocidad. Entonces, vamos a adelantar. A alta velocidad. Entonces, como ustedes bien lo saben, la máquina tiene el start y el stop. La programamos con la aguja número 9. Entonces, al tener este símbolo acá, fíjense aquí en la pantalla, aquí es donde me va a empezar el diseño. Entonces, si ustedes se fijan, miren cómo se adelantó el diseño. Listo, acabó. Entonces, porque lo hizo a alta velocidad. Si por algún motivo necesito adelantarme dentro del diseño, entonces acuérdense con este símbolo. Igual lo mismo, si necesito devolverme, si necesito adelantar a baja velocidad, ya solo me aparece una sola flechita y le doy Start, y entonces ya la máquina se va a empezar aquí a ver este símbolo, una crucecita, y se va a mover el pantógrafo.
Ahí lo adelanté a alta velocidad y a lo que le doy stop, él se desplaza con pantógrafo y todo. Si yo lo dejo en esta posición, la máquina va a empezar a trabajar ya con la aguja y todo. En este caso, como tenemos el sensor de ruptura y lo activado, pues me va a aparecer. La posición de arriba y abajo. Sí, en esta parte. Este es el símbolo para que la máquina trabaje. Sí. Entonces una flecha roja a la derecha y una flecha roja arriba y abajo. Entonces ese símbolo es importante que esté activado para que la máquina trabaje. Bueno, les voy a explicar. Este símbolo, si ustedes se fijan, hay dos agujas. Entonces quiere decir que el cambio de color va a ser automático. Entonces, él va a hacer el cambio y la máquina va a empezar a trabajar. Si yo lo oprimo acá, solo va a ser automático, pero el operador le va a tocar darle Start. Y con el cambio de color se va a hacer manual. Si por ejemplo tengo un programa de 3 colores y le tengo activado esto, ella no va a cambiar. Me va a tocar a mí manualmente entrar y a acomodarlo. Eso más que todo lo preguntan, ¿sí? Esto más que todo lo hacen es modos operativos de los operarios. Ellos les preguntan a uno todo este tipo de cosas, este icono para qué, este para qué, y ellos lo manejan en diferentes circunstancias. Por eso es importante que sepan cómo funcionan y para qué sirve cada uno. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo este diseño ya se me dañó y ya no requiero hacerlo más, entonces simplemente lo voy a devolver del todo de la tecla Home. Entonces me pregunta, ir al punto de inicio, le doy Enter y él ya vuelve a ceros, ya queda totalmente. Hay otro icono que se encuentra que dice en. Si ustedes se fijan, por algún motivo tuvieron que mover el bastidor, es muy probable que ya se pierda, digámoslo, la posición. Entonces con esta flecha de acá, con este icono de acá, perdón, donde da N, ella vuelve a retomar donde quedó la puntada. Eso es bueno, para la operación es bueno. Por algún motivo necesitan sacar. Ya si retiran la prenda totalmente del pantógrafo de esta parte, sí ya es difícil. Pero si por algún motivo alguien movió el pantógrafo hacia la derecha o a la izquierda, entonces le dan esa tecla en y ella vuelve a este punto de acá y se ubica el pantógrafo. Que no empezar acá, que se viene hasta acá, sino que yo quiero que empiece desde ahí, que se venga en orden. No, eso básicamente, todo eso es programación del diseñador. Entonces, así como ella está este punto y que siempre coja hacia la derecha, es porque así fue creado. Entonces yo no puedo hacer que ella me empiece aquí o me empiece acá. No. Eso era la duda. Ya. Sí, básicamente eso lo hace el diseñador. Desde la web del programa hasta que él me indica el lenguaje. Exactamente. Él indica si empieza desde la derecha, si empieza con la A, todo es programado. Sí, porque me parecía muy feo pues que empiece ahí y se vaya hasta allá. No, ella simplemente, casi todos los diseños tienen el centro y siempre cogen hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo la cantidad de puntadas o la forma en que esté creado. O sea que ella nada más tiene el centro ahí, no va a comenzar a coser ahí, sino que comienza a coser acá. Sí, exacto, ella se desplaza hasta este punto. Ahorita si quiere la abordamos para que vean cómo funciona. ¿Sí? Entonces inclusive hay personas, alguien me preguntaba, hay materiales que por ejemplo tienden a recogerse, entonces los diseñadores hacen hacen un círculo y en vez de que empiece desde arriba y se vaya hacia abajo para que haya recogimiento del material, hacen primero unas puntadas de refuerzo, entonces hacen como una malla, luego empiezan a hacer, digámoslo, desde el centro hacia arriba, después se devuelve y de la mitad hacia abajo, hacen unas... Lo que llamaba anteriormente, normalmente batear, primero lo batean. Sí, exacto. Exacto. Entonces ellos, dependiendo de los materiales, hacen que la puntada se maneje para que no tenga ese recogimiento.
Porque yo lo que les explicaba, el bordado perfecto es el que queda liso Y dentro del para que no material. se corra el interrogán por debajo también lo hacen. Normalmente, pues el interlón hay varias formas de ubicarlo. Entonces, Se coloca el pedacito. se puede colocar el solo pedacito por, digámoslo, por ahorro de material, interlón o de material, o simplemente lo que se hace es cargar a todo el bastidor, pero es muy poca la gente que hace eso porque se desperdicia mucha entretela. Entonces, básicamente lo que hacen es cortar dependiendo del tamaño del bordado y lo van ubicando. Básicamente eso. Bueno, entonces está ahí claro cómo cargar un diseño. ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Alguien que no le haya quedado muy claro?